Bienvenidos a otra sesión. Yo llamo sesión de estudios psicoanalíticos porque siento que cada que tenemos un encuentro nos implicamos no solamente a partir del contenido de las lecturas y del contenido de las temáticas, sino que hablamos de muchas otras cosas y terminamos como poniendo el cuerpo en este espacio. Entonces, bueno, para hoy el tema es el resorte del amor, un comentario del banquete de Platón. Entonces, si me lo permiten, yo quiero comenzar haciendo como un comentario de la experiencia con este tema de hoy. Y es que yo había preguntado, ahí se me están escuchando bien. Sí, yo sí. Ok. Sí, ya te escucho Perfecto. bien, Carlos. Yo había preguntado que si estudiamos en orden o que si veíamos un tema de la transferencia que Creo está que más adelante. se oye por allá un ruido extraño. El micrófono de... Ok, entonces yo, dale. Entonces, yo estaba pensando en cómo saltarnos este tema de banquete, porque además es bastante profundo, ¿sí? Es un Lacan que cuando lo leo me da la impresión que habla de todo, que habla de muchas cosas y se va por las ramas y después vuelve, pero yo tenía como precaución, no fue miedo o que, no, que quería evitar esto, sino tenía como la precaución de, bueno, si yo voy a meterme a mirar el banquete, pues tengo que leer el banquete, ¿sí? Entonces, para ese concepto particular, les hago este comentario. Entonces me fui al banquete y pues me lo leí todo para saber de qué era lo que iba a hablar Lacan en este espacio. Y me doy cuenta de que habló del banquete, habló no del banquete específicamente porque creo que es más adelante que lo profundiza, pero da como la introducción. Entonces, me leí el banquete, me leí el banquete y es un texto impresionante, es un texto bien profundo y bueno, pues vamos a hablar del amor, que el amor siempre es una cosa escurridiza. Uno cree que lo puede explicar y al final si lo explica no está sintiendo el amor, ¿sí? Es como está por fuera de la razón, dicen en el banquete. El amor está por fuera de la razón, ¿sí? Entonces, bueno, bienvenidos. Comencemos como sintamos que debemos comenzar este encuentro. Bueno, pues buenas tardes. Espero que mi micrófono no esté sonando muy maluco. No, ya no. Okay. Está bien. No, yo quisiera iniciar saludándolos y también como, pues agradecida por este espacio que disfruto mucho y también como hacer alusión al amor, pues de que lo único que nos queda es como dejarnos llevar por él y vivirlo y sufrirlo porque pues es como el tema más bello y me hace pensar un poco en Octavio Paz, por ejemplo, que tiene un texto donde habla que el amor es una invención, ¿no? Entonces pienso que es la invención, la mejor invención que hemos podido hacer. Entonces, con eso quiero iniciar y bueno, pues ahorita haré algunos comentarios del texto. ¿Toca levantar la mano o no? No, tranquilo, Beto, dale. Sí. Pues no sé, sí, yo comparto con Carlos Enrique que se trata de un texto complejo. Es un texto difícil
pero si está bien el sonido por allá, yo oigo Sí, ruidos por allá. Te escuchamos bien. Sí. Les propongo que cada que hablemos apaguemos. Exacto, es apagarlo para que... Exactamente, sí. No, la pregunta que yo le haría a Joana es, ¿por qué sufrirlo? O sea, ¿por qué dejarnos llevar del amor y sufrirlo? ¿Sí? Está bien que el amor comporta esas dos caras, ¿no? Propias del goce, pero el amor hay que descifrarlo y tener claridad acerca de su complejidad para poder enfrentarlo, como la pasión que es, ¿no? Una pasión que nos permite gozar en el doble sentido, pero que hay que encararla, ¿no? Porque quizás la gran diferencia que podría uno empezar haciendo entre el amor y el deseo, a propósito del banquete y del amor griego del que habla Lacan ahí en el texto, ¿no? No es lo mismo el amor no es lo mismo el amor que el deseo, ¿no? Y el deseo es parte del amor, desde luego, se juega en el campo del amor, pero son dos conceptos distintos y ambos tienen su propia dimensión y clarificarlos es algo interesante, ¿no? Para poder disfrutar el amor, no sufrirlo, ¿no? Pues bueno, como para responderle un poco a Carlos Alberto, pues digamos que sí, yo comprendo como esa diferenciación entre el deseo y el amor y también que lo que hablamos y lo que intentamos hacer siempre es como acercarnos, pero siempre queda el misterio, ¿no? Porque de todas maneras experimentamos el amor todos desde nuestra singularidad y nos acercamos a él por medio de la experiencia, ¿sí? Entonces, desde mi experiencia lo hablo y es que el amor, digamos que cuando hay un dolor o cuando hay un sufrimiento, Sí. ¿Aló? ¿Me estás escuchando, Sí, ya Carlos Alberto? mejoró, sí, ya. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. O sea, siento que el dolor que se genera en el amor es un resultado precisamente al haberlo sentido o al haberlo vivido, ¿cierto? Entonces es inevitable, no podríamos decir que estamos amando y que precisamente como también se manifiesta en el banquete, no hay amor feliz, ¿no? Lo que puedo entender como todo este discurso filosófico allí es que precisamente nos duele porque lo sentimos, porque es inevitable cuando estamos amando sentirnos vulnerables, sentir que algo que le suceda a esa persona, si se enferma, si llega a faltar, pues nos va a doler terriblemente, ¿cierto? Entonces siento que ahí es inevitable el dolor y que es una forma también de demostrar que lo estamos sintiendo realmente, porque si no lo sintiéramos, pues no nos dolería, ¿sí? Digamos, en cuanto a, por ejemplo, la falta, que es lo que, por ejemplo, en el discurso de Sócrates, ¿no? Allí en el banquete, cuando dice que se desea lo que no se tiene, que bueno, precisamente este discurso es de Diotima, ¿sí? Que también allí hace como una referencia a Lacan de la importancia como de la mujer y bueno. Pero entonces me quisiera centrar en eso del amor como la falta, ¿cierto? Porque precisamente el amor se considera una ausencia. Lo buscamos porque nos sentimos incompletos, pero de todas maneras no nos completan, ¿sí? Entonces siempre está esa constante incompletud allí. Y precisamente cuando Lacan nos dice pues que nos movemos porque estamos incompletos,
¿sí? Y allí está el deseo, pero entonces eso nos genera de todas maneras una incertidumbre, nos genera un sufrimiento y un dolor, porque estamos como en esa búsqueda. No sé si tendríamos que como acostumbrarnos a eso sin que duela tanto, pero pues igual, ¿cómo sería que no doliera? Por ejemplo, le pregunto a Carlos o a Quique, ¿qué piensan? Joana, yo lo diría en el sentido de diferenciar el sufrimiento de la tristeza. Lógico que el amor entraña en sí mismo una pérdida y esa pérdida produce dolor, produce tristeza. Y ahí nos metemos en el tema del duelo, ¿no? Hay que afrontar el duelo. El duelo es la posibilidad de salir de ese estado, ¿cierto? En cambio, el sufrimiento es el paso hacia la melancolía. Entonces, ahí es donde yo digo, como diferenciar sufrimiento de tristeza, ¿no? De dolor. Es lógico que duela, lógico que como toda pérdida, y más en este campo del amor, eh, se tenga que afrontar esa pérdida y que haya un dolor y que eso genere tristeza y en fin. Pero distinto que caigamos en el sufrimiento, ¿no? Y que nos conformemos diciendo que hay que sufrir. Eh, Ya, la pérdida, el sufrimiento en la pérdida, pues nos lleva a casi que a la depresión, ¿no? Entonces simplemente es como hacer esa diferencia, ¿no? Que hay que afrontar el dolor de la pérdida desde el lugar de la tristeza y no desde el lugar del sufrimiento, ¿sí? O sea, es sí, como no quedarse en el sufrimiento, no quedarse en el duelo, sino más bien atravesar ese dolor, sanarlo, para no quedarse precisamente allí como repitiéndose en ese sufrimiento, ¿no? Sí, sí, exacto. Exacto, sí. sí. Sufrir, el sufrimiento nos mete en la enfermedad, digamos. El dolor no, la tristeza Pero no. aquí hay algo, Beto, que me parece importante, eh, y es que en el amor, en el amor puede haber más cabida para sufrir que para pasar el dolor. Es decir, yo entiendo que el sufrimiento es una constante. El sufrimiento es una constante que se renueva cada vez. El dolor es como un momento. El duelo, por ejemplo, el duelo tiene la pérdida del objeto. Bueno, eso lo ha dicho Beto, la pérdida del objeto, pero es que en el amor, bueno, hay que mirar porque en el amor el objeto no está perdido. En el amor el objeto está más vivo que nunca, aunque sea en la fantasía. Entonces, bueno, acá se abren unas cosas con esos términos del dolor y el sufrimiento, porque en ocasiones, pues, dependiendo de la particularidad de quien lo vive, bien sea el sufrimiento o el dolor, pues como que encuentra vías para solucionarlo, y que ese es el objetivo, ¿sí? Que se encuentren como caminos para que el sufrimiento no sea siempre sufrimiento y el dolor no sea siempre el dolor, ¿sí? Porque además hay una mezcla ahí muy, como que no se puede diferenciar, porque eso puede ser eterno, esto puede ser de toda la vida del sujeto. Prende el micrófono, Beto. Beto, prende el micrófono. No te hemos escuchado nada. Ajá. Ahí. No, no la prende. Ahí. Ya.
No, que exactamente, que el sufrimiento implicaría como la eternización del dolor, de la pérdida. Y entonces quedarse sufriendo por amor sería como quedarse en la enfermedad, ¿sí? Por eso digo yo a que en vez de sufrir el amor, afrontar la pérdida significa cuando hay desamor realmente, cuando hay pérdida del objeto, ¿no? Implica entonces afrontar el reto de ese dolor para superarlo y seguir amando, así no a ese mismo objeto, ¿no? Seguir amando otros objetos, ¿no? Como que el objetivo es superarlo para poder volver a amar, no quedarse ahí en la misma tónica porque entonces no desearía de nuevo, ¿cierto? Es Claro. como ese objeto, pues hay una parte allí que dice Lacan de el objeto irremediablemente perdido, pero es una constante, ¿no? El amor ausencia, ¿no? Como una frase que recuerdo acá de David Foster que dice, todas las historias de amor son historias de fantasmas, ¿no? Cuando ya llega el sufrimiento o el dolor es porque el amor no está, porque murió ya. Como decía ahorita aquí, que cuando está vivo no hay ningún objeto perdido porque uno ni siquiera es consciente de que algo está pasando doloroso porque sí, hay una constante allí de felicidad y aparecen, claro, como ciertos estados de vulnerabilidad, pero se mantiene la llama pues como de la alegría, de la felicidad, de la pulsión de vida, ¿no? Sin embargo, está la amenaza de pérdida, ¿cierto? Que también nos lleva a, ¿qué? A tener que reiterar constantemente e insistir en el amor para poder conservar eso que tú dices, Joana, ¿no? Porque si no se reitera el amor, estamos siempre bajo la amenaza de la pérdida del amor, ¿sí? De la muerte, diría yo. Sí. Hay algo que recuerdo de Stanislao Zuleta en el elogio de la dificultad, y es que él habla del regreso al huevo, que en últimas cuando estamos en una relación o cuando buscamos el amor, buscamos es el regreso a la madre, al ser uno, a ese uno que fuimos con la madre, entonces estamos buscando siempre esa fusión y lo doloroso aparece cuando nos damos cuenta que eso no es posible, ¿no? Entonces se empieza como a sentir que entonces el amor no es tan real o que entonces no nos están queriendo o que ya no estamos queriendo, porque al parecer se busca es como perder, que el otro pierda su autonomía o que el otro pierda su libertad y nosotros también pretendemos eso, como que son dos personas buscando enjaularse, encerrarse, y si el amor puede mantener vivo, creo yo, tiene que ser a través de la libertad y del misterio también de reconocer que el otro nunca voy a poder saber quién es, porque en últimas todo el tiempo estamos cambiando. Entonces, siento yo que tiene que ver mucho con ese regreso a la madre, pero sobre todo a la unidad, al querer fusionarse con el otro, al imposible. Hay una cosa que acabas de nombrar, Joa, dices libertad. Y en un libro se llama Cara a Cara de... em, ay, hijo de madre, se me Rolón, Gabriel Rolón. Rolón, Gabriel Rolón, de Gabriel Rolón, él dice que la libertad no existe. Y es porque siempre estamos determinados por el otro. Y el otro no nos permite ser libres. Si existe libertad, es en una pequeña porción, en una pequeña, muy delgadita porción, porque siempre, inclusive el amor es eso, el amor, el que se ama a sí mismo, por ejemplo, el autoerotismo, en lo que entra
en teoría, por ejemplo, la psicosis, en una cosa como de autoelogiarse totalmente, eso tiene que ver con algo que no existe. El amor es con el otro, ¿sí? O con el otro fantasmático, con el otro de carne y hueso, o con el otro la madre, o con el otro el padre, o con, inclusive eso mismo es el odio, ¿sí? Entonces allí, frente a la libertad, Rolón dice no, que no existe y pues habrá que mirar para cada uno si existe o no existe. Es una lucha, inclusive es una lucha contemporánea, esto de la libertad, porque siento que la historia nos ha tenido muy ensimismados, muy como muy atrapados en unas redes ahí todas de la política, de los discursos y todo esto. Pero es importante eso, es importante saberlo. Quiero aquí hacer un comentario también que leyendo el banquete no dejo de estar inquieto después de que Fedro, eh, Arixímenes, bueno, todos hablaron y dejaron la vara altísima, la vara altísima porque cada uno hablaba bellezas y elogiaba el amor. Llega Sócrates y habla a nombre de Diotima, que ahorita acabaste de nombrar Joa. Diotima dice una cosa, si antes todos habían dicho que el amor era el anciano, el dios más anciano, la divinura, lo más maravilloso, Diotima dice, Sócrates en la voz de Diotima dice, no, es que el amor es un demonio. Entonces allí como que después de que hubo ese enaltecimiento del amor, porque el banquete es eso, un enaltecimiento comenzando por Apolodoro, que habla de este Eurídice y Orfeo, y como todas esas historias y todo son bellas en su esencia, ahí hablan de la belleza, pero Sócrates lo que hace es volver a la realidad una cosa un poco fantasiosa, ¿sí? Y el amor es fantasía, no se puede tampoco desconocer que el amor no es real, porque un amor real, aunque las canciones lo digan y no, es que yo quiero un amor real para ti, no, el amor real sería un caos, sería inclusive, pienso que destructivo, ¿sí? Porque estamos en esa dinámica de, de semblante, ¿sí? El amor de alguna manera es un semblante, pero es un semblante que debe existir, porque pues no nos debemos parar, por ejemplo, en lo moral, en lo bueno y en lo malo, sino que, bueno, es mejor amar que odiar, y es mejor amarse a uno mismo, al otro, que odiarse a uno mismo o al otro. Pues eso es una cosa bien, inclusive la clínica está plagada de eso, de odio, de personas que se odian a sí mismas. Y si el camino para dejar de odiar es amar, pues bienvenido sea. Dios lo quiso así. Zeus. Hablo de Zeus. Es un milagro de Jesucito. Pero me causa curiosidad, bueno, primero lo que hablas de la libertad y lo que habla Gabriel Rolón, dices, creo que es así. Gabriel Pues Rolón. yo he visto algunas citas que tú has compartido y me parece muy interesante, pero sí, esto de la libertad me genera, pues me hace mucho ruido porque de todas maneras, no sé, yo sigo con el tema, digamos, con la intención
de decirlo desde el punto de vista de que las personas dos en una relación deben conservar como su autonomía, su individualidad, ¿cierto? Quizá a eso yo les llamo libertad, y es que si se pierde la autonomía, entonces el otro deja de ser él, ¿sí? Y deja de gustarle también al amante, ¿no? Porque siento que de todas maneras en la relación, digamos, real de pareja, el amante y el amado están todo el tiempo como fluctuando, ¿cierto? No es como lo que pasa en el análisis, que está todo el tiempo el amante allí, el Alcibiades, buscando al Sócrates, ¿no? Al amado, y entonces como con todo este juego erótico allí, sino que en la relación de pareja real eso intercambia. En algún momento alguien está muy enamorado y de pronto en ese instante está como persiguiendo a su pareja, pero en algún momento eso cambia y fluctúan, pero entonces debe conservarse la individualidad para que eso pueda, para que esa relación pueda generar, pueda permanecer. Bueno, digamos el permanecer no sería como la palabra adecuada, pero sí como que pudieran llevársela bien, por lo menos, porque si no, está el tomar al otro como un objeto, o tomarlo como alguien que simplemente haga lo que yo deseo y ya, ¿sí? Como si pierde su individualidad, entonces deja de gustarme, por ende pienso que llega la infidelidad y todos estos conflictos de pareja, pero es porque se pierde entonces esa individualidad o esa autonomía que yo siento que, pues, o que he pensado que podría llamarse libertad, no sé, tocaría mirarlo bien. Ujú. Sí, sí, sí. En ese aspecto, eh, yo pienso en las relaciones de generaciones anteriores, abuelos y los padres de los muchachos de ahora, como por ejemplo era una relación de sumisión. Y esa sumisión, hablando de libertad, pues sí, salir de la sumisión es tener un poquito de libertad. Esa sería como la comprensión de la libertad que creo de la que hablas, Joa. Y sí me parece lo más justo, inclusive, porque pensando en Alcibiades entra borracho a formar parte del banquete, y entra en una actitud, inclusive en una actitud em, como para alabar, le hace el elogio a Sócrates, dice, voy a hacerle el elogio a Sócrates, y comienza a recordar sus historias con Sócrates. Y lo que pasa es que Sócrates siempre lo frustra, y el amor es una frustración, claro. Ahí entonces es donde Sócrates le muestra eso me parece que se llama agalma, es como el objeto preciado, pero nunca lo accede. Y ni siquiera Alcibiades hizo un intento serio, no le dijo, Sócrates, yo te quiero tener sexo contigo, no lo dijo, sino que dio meros rodeos y un poco de cosas, y al final pues ¿Será que Sócrates, le faltó decirlo entonces? yo pienso que es lo más coherente. Hay que tener claridad en el amor. Me parece a mí que eso es una cosa importante. Hay algo que en mi análisis lo pude como comprender, y fue a partir de un ejemplo. Eh, yo tenía una amiga, Juan al micrófono. ya, yo tenía una amiga que pues estábamos como molestando, y ella hacía lo que quería, entonces está bien. Y yo ahí al lado, pero entonces en un momento hubo una escena donde yo me retiré bravo, rabón, dije no, me abro y ya. Entonces, hablando con el doctor Ávila, él me dice, ¿y por qué te fuiste?
Entonces aquí está la coherencia. En el amor uno debe de ir por lo que quiere. Entonces, la reacción normal es, ¿usted lo quiere? No, no lo quiero. Entonces, cambian los lugares. ¿Usted lo quiere? No, yo tampoco lo quiero. Entonces ahí como que, no, entonces como que si la gente actuara por desquitarse del otro, eso es incoherencia. Aquí lo que hay que hacer es, bueno, yo quiero pedirle que tenga sexo conmigo, pues se lo digo. No, no, es que ella no quiso, entonces ahorita yo no quiero. Eso ahí está como justamente como la falla, pienso yo. La falla que es que se renuncia a las cosas porque por una pataleta, no puedo decir. ¿Cómo podría interpretarse eso? Capricho, de que entonces cuando quieres, yo ya no quiero y así como que sí, pero no. Eso es un capricho incoherente, porque uno lo quiere, en el fondo uno quiere, por ejemplo, tener sexo, pero en cuanto a eso, entonces uno se pone de digno, como, no, ahí, Cuando yo quería ya no, cuando yo quería no quiso, entonces ahora ya no, cuando quiere. entonces ahí es la incoherencia que veo que Alcibiades siempre rondó por eso, rondó por no ser claro. Y por Pero, allá terminaron acostados y nada pasó. Sí. pero me parece que allí en Alcibiades se representa algo y no sé si tiene que ver con el goce que da precisamente no obtener eso que desea, porque si se obtiene lo que se desea, pues ya deja de existir, ¿no? Entonces es como hacer ese deseo permanente en el sentido de que, por ejemplo, cuando en el banquete Alcibiades dice como, es que para mí Sócrates es como música celestial y como una, mejor dicho, como tú decías, el objeto precioso es una cosa sublime, pues, y hasta los silencios de él le parecen música, ¿no? Y es como esta metafísica allí que precisamente se me asemeja a los silencios del analista, ¿no? Que no importa que no diga nada, pero entonces ahí está la transferencia presente todo el tiempo, incluso en los silencios, en los gestos, en todo lo que sucede, o en el no responder a las demandas, ¿no? Pero es una sublimación, o sea, es verlo, no sé si sublimación sea la palabra correcta, pero es verlo siempre como el ideal máximo, ¿no? Sí. Se dice, bueno, no sé si en este texto lo dijeron, pero que Alcibiades era un analista, estaba en el lugar del analista, en el lugar del semblante que se va, del semblante que desaparece. Entonces ahí uno se pregunta, ¿qué es lo que desea Alcibiades? Desea tener a ese sabio, a ese Sócrates que él se ha formado en el inconsciente, en la manera como él lo representa, porque es que Sócrates es un cuerpo, y aunque fuera genial y fuera lo más gigante, pues es que de ese cuerpo es que uno comienza a idealizar. Es decir, Alcibiades tenía a Sócrates idealizadísimo, como Platón y como todos era el dios, pero entonces Sócrates seguramente en su humanidad tenía otras cosas, que esa es como la paradoja del amor, y es que uno, uno construye y uno eh, ama con la dinámica del deseo. ¿Qué es lo que quiere uno? No sé qué es lo que quiero, me dicen los pacientes. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que desea usted? No sé, yo no sé, pero estoy sufriendo porque no sé qué es lo que quiero.
Dígame usted qué es lo que yo quiero. Exacto. Entonces, hay pacientes que dicen, uno que me dice, bueno, yo le pregunto, ¿de qué quieres hablar? Me dice, no sé, usted dígame, a mí me gusta es escucharlo a usted, ¿sí? Entonces ahí como que hay como un engaño y vuelvo con la ficción que hablamos en la sesión pasada, que yo la nombraba, la ficción es eso, es creer que uno puede tener el amor. El amor es una cosa que se va desplazando, se va construyendo, a veces se desaparece, a veces aparece, pero es vida. Lo acabas de decir cuando dijiste, nombraste a Eros, o la pulsión de vida. Y bueno, pues el banquete habla de Eros. El banquete no habla sino de esa, de, como de ese impulso a vivir. Y también volviendo a Gabriel Rolón, él dice que con la depresión lo más importante es que hay que encontrar el camino donde rescatar la pulsión de vida, rescatar a Eros, como siempre el depresivo está en la muerte y la rumea y entonces inclusive desea la muerte, no desea la vida, no desea el amor, sino que desea la muerte, ¿sí? Pero el decir desear la muerte es no tenerla, es el deseo que siempre se cambia, siempre hay una cosa que se renueva. Me causó curiosidad cuando decías que Alcibiades representaba al analista, porque yo lo había interpretado distinto. O sea, yo siempre he pensado, Sócrates, me equivoqué, ah, Sócrates. ya. Vale. Sí, porque, Alcibiades es el analizante. exacto. Yo decía, no, pero yo aquí entendí todo mal. ¿Cómo así? No, 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 pero no. sí es muy, como muy importante esto de Alcibiades como como el personaje que desea, porque también es este que seduce, ¿no? De hecho, en el banquete aparece mucho que Alcibiades seduce a muchas mujeres y a muchos hombres y hace muchísimas cosas como en su vida, porque está todo el tiempo como buscando llenarse. Pero entonces hay algo que me gustaría preguntarles y es cuando, no sé, me parece que Lacan lo dice, y es que Alcibiades no tiene miedo a la castración. ¿Eso qué significa? Que Alcibiades no tiene miedo a dejar de desear, o qué pasa con la castración allí. Y bueno, otra cosa que tengo, me está girando ahí, es como el hecho de que hay algo escondido, ¿no? Es decir, hay algo escondido en el analista, o hay algo escondido en Sócrates, que es el objeto precioso, ¿no? Que es lo que busca Alcibiades. Pero entonces, ese objeto no lo tiene ni el analista, ni Sócrates, ni nadie, ¿no? Ese objeto no, o sea, es como que si lo que se buscase no existe, ¿sí? Es un imposible, o es una fantasía, o es un vacío. Entonces no sé si se tendría que interpretar, o sería lo mejor como aceptar simplemente ese vacío y aceptar que no hay nada que encontrar, ¿sí? Como que no quedarse en la fantasía. Yo creo que eso está bien lo que dices, Joana, que el deseo es deseo de otra cosa, ¿sí? Y usted desea y lo que encuentra no es lo que estaba deseando, porque ahí ya en ese lugar del deseo está otra cosa. Y, y se desea, ¿qué es lo que se desea, no? ¿Por qué está irremediablemente perdido eso que se desea? ¿Por qué no se puede encontrar eso que se desea? Quizás es por lo que usted dice, porque no está. Pero hay un supuesto de que ahí está, ¿sí? Ahí está el aspecto de la ficción, ¿no?
de que hablaba Carlos Enrique hace un rato, ¿no? Ahí está el objeto. Y me resulta que no está, pero que no está porque no existe, pero se le supone a ese objeto una existencia, ¿sí? Y por eso se sigue buscando, y por eso se reitera el fracaso del hallazgo de ese objeto, nunca se va a poder encontrar, ¿sí? Y por eso el deseo está más allá, siempre está más allá de lo que se encuentra, ¿no? No es que usted no encuentre, usted sí encuentra, pero lo que encuentra no es lo que estaba buscando, porque lo que estaba buscando no está porque nunca ha estado. Me parece que eso que tú dices es clave, ¿no? Nunca ha estado, pero se supone que sí, que debe estar, porque es un objeto imaginario. Y más que un objeto imaginario, es un significante. Por eso la posibilidad de que ese objeto que no se encuentra, ¿sí? Que se busca y no se encuentra, pueda aparecer en otro objeto, que es el que pasajeramente nos da la sensación de que encontramos el objeto, pero se nos escapa. Justo cuando sentimos que lo encontramos, ya se ha desplazado del lugar. Ya está en otro lugar. ¿En qué lugar? En eso del vacío incognoscible. También tú hablabas de ese vacío ahora. Ese vacío en el cual Sócrates lo que sitúa es el soberano bien, ¿sí? En esa ensoñación socrática, en esa ensoñación socrática, lo que hay situado en ese vacío, ¿cómo se dice? Vacío inconmensurable, ¿sí? Ahí está el soberano bien. Y ese es justamente parte del análisis que empieza a hacer Lacan alrededor del concepto, alrededor del banquete, ¿no? Eso del soberano bien, ahí situado y en relación con lo bello, además, con la belleza, ¿sí? A mí me parece que el banquete es un texto difícil, pero mucho más difícil es el estudio que Lacan hace del banquete, tratando de esclarecer la relación que hay entre el amor y la transferencia, ¿sí? Por eso es que empieza entonces haciendo un análisis del concepto platónico del amor, que está implícito ahí en el banquete. Un texto maravilloso. Y habría que entonces escoger, no sé si Carlos Enrique tiene en las sesiones anteriores, algunas preguntas o algunos fragmentos del texto que pudiéramos leer. Sí, sí. Bueno, pues acá tengo el texto y hay muchas cosas, muchísimas. Bueno, quiero hacer el comentario bueno, me surge una pregunta. Cuando hablamos de objeto, ese objeto perdido, suponemos que, por ejemplo, en el niño es la madre, es el amor de la madre que debe necesariamente representar en una mujer. Ese sería un niño que tiene un desarrollo psicoafectivo de manera esperable y coherente. Pero entonces lo mismo pasa en la niña. Y bueno, lo mismo pasa en todas las dinámicas del amor. Pero entonces cuando hablamos de objeto y el objeto perdido, a mí me da la sensación de que como está perdido, tenemos que buscarlo
y nunca encontrarlo porque está perdido. Y mi reflexión gira en torno de que ese objeto se encuentra, lo acaba de decir Beto, entendí como en sustitutos. Es como si existieran otras cosas parecidas a ese objeto. ¿Sí? Sí, representantes de ese objeto que está perdido. Sí, pero entonces no, aquí yo lo que pienso es que ese objeto que se encuentra, que no es el objeto originario, hace parte de la vivencia de amor. Es decir, a ese objeto se puede amar y allí no está perdido el amor. ¿Sí? Porque entonces estaríamos pensando, por ejemplo, en la falta. La falta es falta de qué? Pues falta de deseo, o falta de un significante, o falta, pero entonces nosotros no vivimos en la dinámica de estar sufriendo, por ejemplo, para utilizar el concepto ahorita que nombró Joa. eh, Nosotros, toda la humanidad no está sufriendo porque no ama, por ejemplo. Hay gente que puede amar, y ama a esos representantes sustitutos. Y está bien, porque es como suficiente. Inclusive allí también yo nombraba lo de la infidelidad. El infiel es como si estuviera ese objeto perdido, pero él está más perdido que ese objeto perdido. Sí, porque es que ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de estar más perdido que el objeto? sí, porque es que el infiel está tremendamente confundido. Lo puedo decir de la experiencia clínica, y de la experiencia, bueno, de mi historia también con mi inconsciente. De alguna manera, ese objeto de la infidelidad es un objeto confuso, más confuso que el objeto perdido. ¿Sí? Eso me hace pensar en que las dinámicas es como, lo que quiero decir con todo esto es que es posible amar, y de hecho estamos amando, ¿sí? Así sea, en el lugar del deseo que siempre se renueva, que siempre cambia, que es metonímico, que cambia de representación. Sí, Beto. Bueno, vea, ya aprendí es que yo estoy totalmente paniqueado frente al celular, ¿no? Tranquilo, Y Beto, tranquilo. ahorita ya descubrí entonces que sí, que puedo cerrar el micrófono, lo puedo abrir, en fin, puedo hacer todas esas maniobras y hay un orden, ahí puedo pedir la palabra, ya usted me la dio, bueno. Perfecto, sí, adelante. Esto no se va a poder publicar porque, imagínate, con todas estas, habría que editarlo, ¿no? Carlos Enrique, es que tú has hablado de la falta y de objeto como dos cosas aparte. Y resulta que la falta lo que es falta porque es falta de objeto, ¿sí? Por eso la falta es lo que instaura en un principio y lo que mueve perpetuamente el deseo, ¿sí? El deseo es deseo de una falta, ¿sí? Y en ese lugar, pues no solo está el amor, no está el dinero, está, bueno, no está no solo el amor a una pareja, ¿no? Está el amor a los animales, está el amor a la naturaleza, a las plantas, está el amor al prójimo, está el amor a Dios, está el amor al dinero, el amor a los libros, al saber, en fin, ¿sí? Entonces, la falta es falta de objeto y lo que esa falta hace es constituir el deseo. El deseo es la fuerza que nos mueve a vivir, ¿sí? Eso es lo que es el deseo y ahí está la falta, ¿no? Quería pues
como precisar ese punto para poder establecer que a pesar de que se habla del deseo de algo, ese algo es una falta, es lo que falta, ¿sí? Es lo que nos falta. O sea, uno no desea lo que tiene, uno desea lo que falta, ¿no? Por eso, lo del, lo del soberano bien de Platón, que se está pues justamente en ese lugar. Ya, hay un micrófono abierto. ¿Sí? El soberano bien. A mí se me hace que hay que escudriñar bien todo esto, porque es que es todo, la transferencia es todo el libro, no es ni siquiera el primer seminario, el segundo, no, son todos los seminarios. Aquí en este seminario la transferencia, Lacan hace un análisis completo de todo lo que es el psicoanálisis, a partir del concepto estructural de la transferencia, ¿cierto? Entonces, quería hacer la precisión acerca de la falta, ¿no? La falta es falta de objeto. No es falta por un lado y objeto por el otro, ¿no? Por eso el objeto está perdido, porque ahí está la falta y siempre va a estar. ¿Y cuál es el objeto perdido en últimas? La madre. Ese es el objeto estructuralmente perdido. Ese es el que andamos buscando y nunca vamos a poder encontrar. Y lo busca el niño y lo busca la niña. ¿Sí? Claro, ese es como el paraíso perdido, ¿no? Pero ahorita que hablabas bueno, uno no puede desear lo que tiene, me hace pensar un poco en cómo se hace entonces para realmente permanecer en una relación donde tengo lo que deseo, donde está la persona amada, donde estamos construyendo un vínculo y entonces los matrimonios, ¿cómo pueden hacer con eso? Porque entonces siento que, digamos, pensarlo de esa manera, como nos lo plantea el banquete incluso y nos lo plantea el discurso de Sócrates, es como todo el tiempo vamos a estar sufriendo porque todo el tiempo vamos a estar buscando y todo el tiempo vamos a estar insatisfechos y entonces tiene que haber un punto porque eso también es como un extremo muy pesimista. Entonces pensaría que tiene que haber una manera de lograr como parar eso, ¿sí? Como decir, bueno, puedo desear también lo que tengo o cómo permanecer donde tengo y no estar como en esa necesidad y esa búsqueda, o como que es que tengo una pareja y entonces ya me ama y ya estamos súper bien, entonces sigo buscando. Y la infidelidad y entonces, sí, me hago entender, pasa como, como sí, seguir con esa búsqueda insaciable, pero tiene que haber una manera de parar eso también, ¿no? Rolón dice que el deseo pues nunca deja de existir. Usted puede amar una pareja y tener una pareja, pero eso no quiere decir que entonces usted, su deseo no exista y que usted no pueda desear, digamos, otra persona, ¿no? Sí. El problema es que usted tiene que comprometerse y el amor implica eso, implica compromiso, ¿no? ¿Qué hay que sacrificar? ¿Qué hay que sacrificar en una relación de pareja para no estar deseando otras parejas? ¿Sí? El amor es una construcción, por eso se dice que el amor es una construcción, ¿no? Eso es distinto al deseo, ¿no? El amor es una construcción. Entonces, ahí usted hacía una referencia hace un rato, creo, ¿no? ¿Cuál es el compromiso en esa construcción? Están los hijos, están los proyectos individuales de cada uno de los miembros de la pareja. Está, porque tú no deseas lo mismo que desea tu pareja, ¿no? Y si tu pareja
si yo respeto el deseo de ser de su pareja, pues entonces respaldo ese deseo de ser, no es mi deseo, pero es que yo tengo mi propio deseo y con mi deseo mi pareja se identifica, pero tendrá que haber un espacio común en el que haya la posibilidad de realización de un deseo común, que sea lo que sostiene el vínculo de pareja y que sea lo que me permite a mí que ese deseo, ¿sí?, se mantenga ahí en la construcción de ese vínculo de amor, donde también se realiza el deseo, ¿sí? El deseo, digamos, sexual de un modo directo, pero también el deseo sublimado en los proyectos individuales, en el mundo del trabajo, en el mundo del arte, en el mundo del deporte, en el mundo de las realizaciones del ser, ¿sí? Porque yo no me realizo solo ahí y en el plano exclusivo del deseo, no del deseo sexual. Ahí hay un compromiso que tiene que ver con su proyecto de vida, con mi proyecto de vida. Esa es parte de la gran dificultad del amor, que no del sexo, que no del deseo, ¿sí? Por eso, ahora que mencionaba el tema de la infidelidad, ¿no? ¿Sí? La infidelidad no es, goza de muy mala prensa, digamos. La infidelidad no es algo que sea poco común. Muy por el contrario, la infidelidad es demasiado común. Y la infidelidad no es exclusiva del hombre. También la infidelidad es propia de la mujer, ¿no? Y, y la infidelidad normalmente no rompe ni conspira contra el vínculo, solo que cuando esa infidelidad ¿cómo te digo? Es una trampa que el uno le hace al otro, se vuelve conflictiva al interior de la pareja que está construyendo supuestamente una relación de amor. El amor va más allá, digamos, del deseo. Pero ahí hay que limitar el deseo. ¿Y qué significa limitar el deseo en una relación de pareja? Para poder mantener la construcción de esa relación de amor. ¿Sí? Ahí hay que perder algo. Ahí hay una pérdida. Si usted se inclina por el amor y se decide en la construcción de amor o en una pareja, usted debe sacrificar algo. ¿Sí? Ya cierro el... Sí, en este momento pienso que el ser humano y todos los sujetos se deben hacer cargo de su deseo. Inclusive eso es lo que enseña el psicoanálisis. A ser responsable, coherente y de alguna manera saber cuál es el deseo de uno. Como lo dije ahorita, el infiel está confundido, pero que esté confundido no significa que no desee, siempre va a desear. Pero entonces aquí lo que me llama la atención es como si el deseo estuviera afuera como de la voluntad de los hombres. Y, y considero que no puede, no sé. Que el deseo... Sí. El deseo ahí es la pulsión de vida. Sí. Deseo como pulsión de vida. Sí, sí, ¿Sí? claro. Sí. Que no está limitada. El deseo como pulsión de vida. Entonces, claro, ese es el deseo. Pero entonces uno, ¿por qué no se puede hacer dueño de su deseo? Porque es que el asunto de vivir también es un asunto como de que uno tiene el control de alguna manera. No todo, no siempre, pero sí de alguna manera es un acto voluntario. Pero el deseo, lo que quiero decir es que el deseo no puede ser una cosa del azar.
no está bien que sea una cosa del azar. Por ejemplo, entonces, frente a las relaciones de pareja, los matrimonios, claro, hay que renunciar, sí, claro, pero uno no deja de ser deseante. Y ser deseante, pues sí, como la clave sería, está en saber domar. Yo a los pacientes les hablo de eso, saber domar las cosas, saber qué se quiere y saber controlarse. Porque eso, entonces si yo veo a a esta vieja como está de buena y entonces le caigo y entonces le pido el teléfono y entonces ahí yo estoy desconfundido, no estoy deseando locamente o no sé dónde dirijo mi deseo, no, esa es, yo pienso que esa es un acto irresponsable, porque el deseo se debe de manejar de algún modo, ¿sí? Uno tiene que saber qué es lo que desea, y si yo deseo a mi esposa, pues está bien, no tengo necesidad de conseguir mozas o de andar como don Juan Tenorio ahí conquistándola a todas. No necesito eso, pero entonces es saber qué se desea, aunque ese deseo siempre es cambiante, ¿sí? Eso, eh, eh, con saberlo ya no es que se vaya a apagar, ¿no? Siempre se renueva y se puede renovar en el mismo cuerpo o en la misma persona o en los proyectos que hablaba Beto o, claro, es que lo otro es desorden, el deseo es coherencia, el deseo tiene que ser coherente, ¿sí? Que ahí me haces pensar un poco bueno, uno puede tener su relación de pareja, su matrimonio y desear, pero entonces una cosa es desear a un cuerpo y otra cosa es hacerlo, ¿cierto? Entonces como más bien abstenerse, pero me surge una pregunta y es que en las relaciones de pareja, digamos a largo plazo, y digamos ustedes, por ejemplo, que ya han estado casados o están casados, no sé cómo manejan el tema de que hay un punto en que de tanto tiempo o digamos de la seguridad que brinda el amor o de esa constancia o de ese lugar como de bienestar donde se forma como el hogar, como lo que dice Stanislao, volver al vientre de la madre, volver al huevo, estamos en un estado de seguridad y de confort, pero entonces el deseo empieza a disminuir, sobre todo el deseo sexual, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede allí cuando el deseo sexual disminuye con su pareja, con su matrimonio de tantos años, porque estás en un lugar seguro? Cuando estás deseando, cuando no deseas a tu pareja, pero sí deseas otras personas por fuera, porque pues es como una necesidad también, ¿no? Una necesidad corporal incluso, sí, es algo muy fisiológico de que se necesita el sexo, pero si el sexo en la pareja no está funcionando porque no hay como esa distancia que siento yo que necesita el deseo, como la distancia, la incertidumbre, el no saber a lo desconocido, o lo que yo hablaba ahora del misterio, porque es que se necesita como ese misterio también para acercarse a lo sexual, porque si no sería algo muy monótono o algo como ya sé qué va a pasar y entonces qué, no sé, creo que ahí entra un poco también la fantasía y todos estos temas que por eso siento yo que ocurre la infidelidad y que pensaría que las consultas en su mayoría psicológicas tienen mucho que ver con eso, con fui infiel o quiero ser infiel o estoy siendo infiel y mi vida está vuelta a un infierno porque amo a mi pareja, pero sigo teniendo amante o varios amantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí con ese tema del deseo? No sé si de tantas preguntas que hice. Eh, quiero hablar de dos casos clínicos que acabo de recordar. Los dos tienen la infidelidad atravesada. La primera es una mujer que llega a consulta y me dice, hace 8 años, no sé si este caso lo había contado a ustedes, hace 8 años
mi esposo me es infiel y me es infiel con una joven. Me es infiel con una joven y siempre es con la misma, hace 8 años. Entonces, esa mujer llega con el solo propósito, porque yo le decía en algún momento que ella había sacado como callo ya de su infidelidad. Es como que ya se había acostumbrado tanto que había vuelto fuerte frente a eso y seguía con el esposo. Entonces, ella vino a mi consulta solamente por un motivo. Necesito saber cómo decirle a mi hija de 7 años, solamente. Porque yo pues estoy decidida a separarme, pero no sé cómo lo va a tomar mi hija. Después de un largo proceso, yo vi a la hija, estuvo jugando encima del diván y todo esto, y me dijo, sí, yo sé, me dijo de la niña, yo sé que mis papás no se quieren, no se aman. Eh, en ese momento, yo le comunico a la madre como una interpretación que le hago. Entonces, en esa misma escena aparece una demanda del infiel. Me dice, doctor, lo que pasa es que, me dice la mujer, doctor, lo que pasa es que él quiere verlo, quiere hablar con usted y me pregunta de que si puede, él puede ser paciente suyo. Y yo le digo, yo no lo voy a tomar como paciente, pero dígale que venga porque quiero hablarle a la niña. El hombre llega, eh, pues no, un teatrero, un circo completo. El hombre no, pues entonces dice un gran empresario. Entonces dice un negociante muy, muy bueno, y comienza a hablar, a manejar el discurso y a decirme un poco de cosas y a explicarme. Lo que me decía en el fondo es, yo no sé por qué soy infiel. Eh, pero yo sentía que él estaba bien en esa infidelidad. Pero lo que estaba buscando era, por todos los lados, era cristiano. Entonces, al psicólogo de la iglesia lo heredó. Entonces, por eso trascendió un poco y llegaron a mi consulta. Y a este hombre, yo lo que le digo, después de decirle lo de la niña, me dice, quiero que nos veamos otra vez. Y yo le digo, no, no es posible. Yo estoy tratando a su esposa y me dice, le pago lo que usted quiera. Lo que usted quiera le pago. Y yo le dije, no, mire la tarjeta de un colega, hable con él, yo lo remito a ese colega. Ese sujeto estaba tremendamente sumido en el goce, es decir, él no necesitaba terapia. Un infiel como él no necesita terapia porque no tiene ningún problema. Inclusive el problema lo tienen todos menos él, ¿sí? Entonces, ese es el primer caso para hablarles de esa posición del infiel. Un hombre que sufría, claro, pero sufría a su modo, porque el sufrimiento con goce es una cosa inclusive hasta agradable. Es como se puede uno acomodar a ese sufrimiento. Entonces, la otra es una mujer, más o menos de 40 y pico de años, que me dice, he tenido 2 hijos. Llegó el primero al hijo a consulta porque pues tenía un problema de consumo, y entonces la mamá, bueno, le dijeron que yo era bueno para intervenir en el consumo. Entonces llegó a mi consulta, llegó acompañada de ella. El hijo pues al final no se sostuvo, pero ella sí. Un matrimonio previo con el que tuvo los 2 hijos, una vida sexual muy, muy fría,
una relación después de esos años con el esposo, con un joven cristiano también, ¿no? Este era como testigo de Jehová, algo así. Pero entonces ella me dice lo siguiente: estoy siendo infiel, hay dos hombres, uno de Bogotá y otro está aquí. Le estoy siendo infiel a porque el hombre que está aquí tiene dos hijos y la esposa, y ella está metida en la mitad. Cuando está metida en la mitad, yo le pregunto: ¿y tú has tenido sexo con él? Me dice: no, nos hemos dado besos y nos hemos abrazado. Y con el otro señor, el de Bogotá, que hace 30 años no lo veía, que fue como un enamoramiento de joven y se separaron, y que ella está anhelando verlo porque es posible que ella tenga todo lo que necesita con ese hombre que hace 30 años no ve. Al final, cuando se contacta con él, pierde el encanto. Y con este sujeto no hay nada de sexualidad, pero está siendo infiel. Entonces, ahí esos dos casos, polos opuestos, dan como una visión de lo que es la infidelidad. Y esta segunda mujer sí sufre impresionantemente porque no se puede enamorar, ¿sí? Entonces, esos eran los casos que les quería como compartir, porque hay veces uno piensa la infidelidad como una cosa en línea recta y no es eso, no es justamente eso. Una era la amante en el lugar de la tercera, y otro era el que estaba ejerciendo la infidelidad, o sea, estaba en la mitad de la víctima de la infidelidad y la mujer que estaba gozando de la infidelidad. En esos dos casos, igual siento que el deseo está siempre en el amante, ¿no? Entonces es porque están en un lugar seguro con su pareja que ya suponen también un conocerle, porque de todas maneras comprendo que hay una ignorancia en el sentir que si tú tienes a tu pareja, le ves todos los días y comparten todos los días, creer que ya se le conoce, pues es ignorancia, ¿cierto? Entonces se pierde ese supuesto encanto, pero porque no están viendo al otro realmente o no le están intentando conocer todos los días. Pero entonces acá en estos dos casos siento que igual el deseo está en otro lado y está la ignorancia de tengo a mi pareja segura, ya no la deseo. Entonces ahí es digamos, la infidelidad típica, ¿cierto? Igual con el tipo de que está gozando. Eh, Supongo que sí, bueno, hay varios tipos de infieles, el que sufre, como la señora sufre la situación y el que lo disfruta, ¿sí? Pero entonces siempre el deseo está en otro lado, o sea, es como si sí, lo que hemos venido hablando todo el tiempo, está en otro lado mi deseo y lo tengo y entonces ya no. ¿Qué es lo que hace agradable o qué es lo que hace que las infidelidades mantengan o que se mantengan las relaciones a escondidas? Pues porque ahí está todavía la falta, el escondido, lo erótico, porque es lo que permite no sentir que el otro me pertenece, porque de todas maneras la pareja que tiene el amante dice como, bueno, igual no me pertenece porque sé que probablemente también está por ahí saliendo con más personas, ¿no? Entonces ahí eso como que los mantiene unidos, de que no hay ninguna, no llenan la falta, ¿cierto? No sé qué piensan. Sí, lo que pienso es que, no, que es complejo el tema, pero tiene que ver, claro, con una forma enfermiza de amar, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es mantener unas relaciones así en esas condiciones? Sufriendo. ¿Qué es lo que pasa? Sí, ¿cuál es la solución? Porque
Si hubiera un pacto ahí mutuo, si hubiera un acuerdo, si todo estuviera siendo consciente y si entre ellos hubiera, entre las parejas hubiera una realización, digamos, satisfactoria del deseo, en fin, y consintieran el tema de la infidelidad, en fin, eso sería otro asunto, ¿no? Pero lo que se ve es que hay engaño, hay entrampamiento, hay goce mutuo. ¿Será que el amor entonces ya no está ahí y se está sosteniendo un cañazo? ¿Hacia dónde habría que dirigir, digamos, la solución de ese problema, ¿no? Esta señora, por ejemplo, en el primer caso de Carlos Enrique, ¿no? Mm, tiene la preocupación de cómo decirle a la hija. Me parece que la hija ya sabe, ya sospecha, dice que no se sabe, no sabe que el papá traiciona y le es infiel a su mamá, pero sabe que no se quieren. Y entonces, ¿por qué no, en vez de preocuparse por cómo decirle a la hija sobre la infidelidad del padre y meter a la hija en ese embrollo cuando no es necesario, ¿por qué no resuelve el tema de la separación con el esposo? Si no hay amor, si se está sosteniendo ahí por vía traumática una relación que no funciona, ¿cuál es la solución? Eh, es complejo, pero me parece muy interesante. Estaba pensando en cómo derivamos en ese tema, ¿no? Y será después por aparte que les propongo un poco como una modificación respecto al mecanismo, ¿no? Porque es muy interesante poder, por ejemplo, este tema, claro, tratarlo y ahondar, incluso desde varias perspectivas. Pero así como el tema de la infidelidad, hay muchísimos otros temas, ¿no? Sí. Y ese es uno de los rasgos traumáticos del amor, ¿no? Mantenerse ahí atrapados en una relación donde el deseo ya no está, ¿sí? Y donde no es posible construir un vínculo de amor, ¿sí? Eh, ¿Qué hacer, no? Temas muchísimos. El tema de los celos, ¿sí? El tema de la infidelidad, pero hablando de otros aspectos, ¿no? Temas sociales de mucha relevancia que pueden ser ventilados. Pero bueno, ese no es el asunto. El asunto es que terminamos hablando de este asunto de la infidelidad. Y claro que tiene que ver con el amor, pero el amor en relación con la transferencia, que es el punto del capítulo, ¿qué? El amor griego. ¿Qué más podemos decir como de esa relación del amor griego con la relación que tiene en la transferencia? Y el amor cortés también, ¿no? ¿Qué más podríamos o sea, cómo se relacionaría la transferencia allí con todo esto que hemos hablado del banquete? Sí, yo pienso que lo que decíamos de Alcibiades y Sócrates, que es como termina el banquete. El elogio a Sócrates termina haciendo Alcibiades y lo que expone son todas unas frustraciones. Eh, Pienso que esa es como la trama de el amor en la transferencia, del amor que se presenta en el análisis, que es un amor, bueno, existe el concepto de amor de transferencia, es un amor que empuja y que impulsa el análisis mismo. Y pues creo que eso es lo que, bueno, como dice Beto,
estamos iniciando el seminario, ¿sí? Seguramente más adelante nos encontraremos con otra cosa. Lo que dice Lacan aquí no es mucho. Lacan en este capítulo que se llama El resuelto del amor, decorado y personajes, lo que trata es muy poco. Al final termina hablando de lo cómico. El amor es un sentimiento cómico. Y, por ejemplo, en el banquete, pues no sé si no hacer chistes y decirle, no se burle de mí o usted se va a burlar de mí, entonces hágalo con elegancia y bueno, todas esas cosas. Pero, bueno, habrá que ver qué es lo que plantea Lacan frente a lo cómico. Eh, como mecanismo del inconsciente, me imagino. Pero yo puedo decir que el amor de transferencia es ese amor parecido a el de Alcibiades por Sócrates y cómo responde Sócrates a esa demanda de amor, ¿sí? ¿Qué es lo que sostiene? Porque es que Alcibiades en ningún momento renuncia a seguir insistiendo. Inclusive la misma exposición del elogio a Sócrates es como otra vez volver al punto donde algo va a salir y es Agatón el que está en el medio. Entonces, Agatón se sienta al lado de Sócrates porque es que es Sócrates el que es el que está como cotejando a Sócrates, ahorita es Agatón, no es Alcibiades, pero Alcibiades como algo, como un nostálgico ahí, como si ve usted no fue capaz de acceder a mis peticiones, pues eso es lo que es el análisis. El análisis, el analista que responda, pues tira toda la basura. Siento un poco que esta relación también podría darse referente a lo intelectual, en el sentido de que para Alcibiades es totalmente sin importancia, no tiene relevancia, por ejemplo, que Sócrates no sea pues el más guapo ni el joven bello que de todo este tema en Grecia, que era como que el amor se da solo entre hombres bellos, ¿no? Que era como el significado del Eros precisamente era ese, ¿no? Como Eros, amor entre muchachos bellos, ese era el significado, pero entonces, ¿cómo se cambia la cuestión allí con Alcibiades y Sócrates? Si es que para Alcibiades Sócrates no es bello y ni le importa, ¿sí? A él lo que le importa es lo intelectual de Sócrates, pero no solamente lo intelectual de Sócrates, sino eso que, volvemos nuevamente al objeto precioso, pero siento que hay como una cuestión de querer que por medio del sexo adquirir el conocimiento que tiene Sócrates, ¿no? Como si Alcibiades pensara que, digamos, en el momento de la posesión física o corporal, entonces podría adquirir la mente que tiene Sócrates. Siento un poco que eso tiene relación con el análisis, porque es como si en el análisis sucediera que hay un analista que tiene muchos conocimientos, que tiene desde un nivel intelectual, sabe mucho más, obviamente sabe lo que no sabe el analizante. Entonces siento que el analizante llega con ignorancia de lo que le pasa, de todo. O sea, el analizante no sabe nada, digamos, en el sentido de su inconsciente, ¿no? Él cree que no sabe, ¿cierto? Entonces, tiene que ver un poco con ese creer que el que sabe es el analista y que el analista tiene todo el conocimiento, entonces desea como apoderarse de ese conocimiento en el sentido de poder liberarse también, ¿no? Como necesito saber qué me pasa
Incluso, por ejemplo, con el tema de los diagnósticos, que no sé si ustedes dan diagnósticos o cómo es el tema, pero siento que un poco con el tema de los diagnósticos o que pasaba antes o que digamos, siento que hay como las ramas algunas ramas de psicología o algunas de la psiquiatría sí dan diagnósticos, porque buscan más bien es como medicar, ¿cierto? Por eso los dan. Siento que pasa un poco eso con el psicoanálisis, es que el paciente llega como, venga, dígame qué es diagnostíqueme, dígame qué es lo que pasa, ¿sí? Y el psicoanálisis va más bien es como una búsqueda de otras cosas y no de esos medicamentos ni ese diagnóstico, porque pues obviamente no busca como etiquetar de una vez al paciente, ¿cierto? Pero eso es lo que el paciente busca. Entonces siento que tiene mucha relación con eso del tema intelectual con la transferencia. Creo que Beto apagó el micrófono y no se le ha escuchado nada. Sí. Que decía yo que hablando del amor como un sentimiento cómico, lo introduce Lacan ahí para diferenciar de cómo hoy en día, por lo menos en la época en que Lacan publica el seminario sobre la transferencia, eh, ya no es el amor como en Grecia asociado a la belleza y al tema de los cuerpos. Y no solo de los cuerpos, sino el tema de la inteligencia, ¿cierto? Lo cual introduce en el caso del amor griego y el amor de los muchachos bellos, el asunto de la homosexualidad, que es un capítulo bien interesante, ¿no? Dice, eso ya no es hoy. Y el sentimiento cómico de hoy no es el amor de los muchachos bellos de la antigüedad en el tiempo de Sócrates. Y lo cómico, el sentimiento cómico lo asocia a la ficción. Y pone el ejemplo del cine, ¿no? Y dice cómo Platón estuviera encantado de vivir el descubrimiento del cine, ¿no? ¿Sí? Y ahí establece una distancia, una de las tantas distancias, ¿no? Entre el amor griego y el amor de hoy, ¿no? Que por eso eh, ese punto ahí es un punto como interesante, ¿no? Sí, que seguramente lo retomará en el otro capítulo. Sí, porque es al final ya de esta, Sí, de esta lección, sí. sí, sí. Sí, a mí me parece Y la, importante. y la Ujú. presencia del tema de la mujer, por ejemplo, hablando incluso de lo griego, ¿no? Dice cómo la mujer griega, ¿sí? Ocupa justamente su lugar en la relación amante-amado. La mujer griega cumple literalmente una función activa en la relación, o sea, cumple su lugar, ¿sí? Y bueno, el tema de la cultura y el tema de la sexualidad en relación con la cultura, ¿no? Y la distancia que hay entre la cultura y la norma que impone a nivel de la sexualidad y la sociedad por otro lado. ¿Sí? Y cómo se destaca la irrupción de Alcibiades y el discurso de Diotima, que es a través del cual se expresa Sócrates, ¿no? Para situar a la mujer, ¿sí? Para situar a la mujer, ¿no? El amante y el amado, la posición activa y la posición pasiva, el asunto de la homosexualidad. Algo pues... Eso de la homosexualidad me hace pensar en que también es una relación erótica en el sentido de que hay algo escondido porque
no aceptado por la sociedad y digamos, porque incluso aún sucede esa lucha en muchas regiones, ahí ya hay un acto erótico porque hay algo escondido, ¿no? Pasa mucho con el señor que está con su esposa y resulta que no puede declararse, entonces tiene su novio, o la mujer que después de muchos años dijo, no, yo cometí un error, pero entonces se consigue su amante, entonces eso está siempre como en esta relación erótica, pero en los griegos me hace pensar que tiene que ver con el tema intelectual, porque ¿qué hacían todos estos filósofos? Se reunían con un poco de otros filósofos a comer, a beber, pero eran unos temas muy intelectuales y eran unas discusiones muy interesantes y terminaban atraídos por esa intelectualidad, por esa inteligencia que se manejaba allí y no faltaban obviamente los muchachos bellos, pero siento que sí el tema intelectual tiende a ser muy erótico, porque si lo miramos, por ejemplo, en relación con el conocimiento, nosotros siempre estamos buscando saber más, ¿sí? Pero en ese saber más nos damos cuenta que no sabemos nada y seguimos ahí como enganchados, ¿no? Enganchados y cada vez hay más y hay más textos y hay más temas y cada vez sentimos como que uno no se puede acercar más o menos a las cosas, pero el misterio está ahí y eso es una relación erótica que tenemos con el conocimiento. Entonces siento que en el análisis pasa mucho eso, como que siempre se habla y se habla de muchas cosas y se trata como de llegar a algo, pero siempre está el erotismo ahí presente, de vamos acercándonos, pero en últimas no se sabe, ¿cierto? Yo vi el video que vos compartiste de esta señora, no recuerdo el nombre en este momento, que hablaba del cuidado de sí, como el psicoanálisis, como cuidado de sí, y me gustó mucho una parte donde ella hablaba de la ignorancia y que en el análisis se ve mucho eso y es que es reconocer la ignorancia a la que nos enfrentamos todo el tiempo y pues por eso el análisis y por eso estas charlas y por eso todo lo que intentamos a través de los textos, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo quiero, no sé, Beto, ¿qué quieres decir para cerrar? Para cerrar, ¿no? Que este es una aventura muy, muy tenaz y cómo abordarla de la mejor manera, pero que se debe sostener. Sí. La lectura, el estudio de la transferencia de todo el seminario, ¿no? Sí. Partiendo de la lectura del diálogo, el banquete, eso que decías Sí. al comienzo y que tú lo leíste, siempre hay que estar yendo al banquete. Sí. Sí, porque hay análisis, posteriormente aquí hay unos análisis de cada discurso, ¿no? Uh-huh. ¿Ya? Y, y todo el seminario de acá, pues, discute alrededor del banquete y del asunto de la transferencia, o sea, clarificando dónde está la clave, ¿no? ¿Dónde está la clave incluso para explicar, lo dice por ahí en alguna parte, ese primer ejemplo histórico de transferencia, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que se produce en el fenómeno de la transferencia, ¿no? ¿Sí? En esa relación, ¿no? Incluso, ustedes saben, pues Lacan es muy, muy, muy denso en eso de las referencias, ¿no? Y con el solo Platón no hace solo la referencia del banquete, sino el de otros dos diálogos que están asociados, que son el Lisis o de la amistad, que es una forma de amor, y está Fedro también, ¿no? ¿Sí? Entonces, a mí me parece que este tema es un tema sumamente importante por las implicaciones que tiene en la clínica, ¿no? Uh-huh. Sumamente importante y habría que prestarle el máximo de atención a estas lecturas. No sé, siguiendo con el próximo, la próxima lección, la metáfora del amor, no importa, pero pensando incluso en la posibilidad de un seminario, de que esto desemboque en un seminario, ¿no?
donde traigamos algunas personas de afuera, psicoanalistas. Se me ocurre el doctor Ávila y se me ocurre este señor de Cali, Sí, ¿sí? Porque, bueno, vale la pena realmente, no vale la pena. claro. Perfecto. Beto, muchas gracias. Voy a terminar entonces esta sesión leyendo algo que es la voz de Diotima. Eh, dice, la naturaleza divina, como no entra nunca en comunicación directa con el hombre, se vale de demonios para relacionarse y conversar con los hombres, ya durante la vigilia, ya durante el sueño. El que es muy sabio en todas esas cosas es demoníaco. El que es hábil en todas las demás, en las artes y en los oficios, es un simple operario. Los demonios son muchos y de muchas clases, y Eros es uno de ellos. ¿A qué padres debes su nacimiento? Pregunta Diotima, pregunta Sócrates. Voy a decírtelo, respondió ella, aunque la historia es larga. Cuando el nacimiento de Afrodita hubo entre los dioses un gran festín en el que se encontraban entre otros Poros, hijo de Metis. Después de la comida, Penia se puso en la puerta para mendigar algunos desperdicios. En ese momento, Poros, embriagado con el néctar, porque aún no se hacía uso del vino, salió de la sala y entró al jardín de Zeus, donde el sueño no tardó en cerrar sus cargados ojos. Entonces Peña, estrechada por su estado de penuria, se propuso a tener un hijo de Poros. Fue a acostarse con él y se hizo madre de Eros. Por esa razón, Eros se hizo el compañero y servidor de Afrodita, porque fue concebido el mismo día que ella nació. Además de que el amor ama naturalmente la belleza y Afrodita es bella. Y ahora, como hijo de Poros y Peña, he aquí cuál fue su herencia. Por una parte, siempre pobre y lejos de ser bello, delicado, como se cree generalmente, es flaco, deseado, sin calzado y sin domicilio, sin más lecho que la tierra, sin tener con qué cubrirse, durmiendo la luna junto a las puertas o en las calles. En fin, lo mismo que su madre, está simplemente peleando con la miseria. Pero por otra parte, según la naturaleza de su padre, siempre está a la pista de lo que es bello y bueno. Es varonil, atrevido, perseverante, cazador, hábil, ansioso de saber, siempre maquinando algún artificio, aprendiendo con facilidad, filosofando sin cesar, encantador, mágico y sofista. Esta es la descripción de Diotima, del origen del amor, y los tumba a todos. Lo que hace es derrumbarlo. Muy interesante, Diotima. Sí, sí, sí. Bueno, Claro. muchas gracias. Ya nos encontraremos dentro de 15 días. Ya estamos de acuerdo entonces que vamos a seguir el otro capítulo, la metáfora del amor. Pedro. Sí, hagámosle y seguimos pensando entonces cómo ir redondeando el asunto con otros mecanismos, ¿no? Sí, sí. Perfecto, bueno. Sí, a mí también me parece bien seguirlo porque sí, vamos como en el inicio apenas. Sí. Estamos ahí frente al misterio de ese libro, de ese texto completo. Bueno, feliz tarde a los dos. Muchas gracias. Chao, Joa. Igual, feliz tarde, muchas gracias a ambos. Chao, Carlos Alberto. Bueno, muchas gracias. A ti, Bueno, Joa. Beto, éxitos. que terminen de pasar un buen fin de semana. Chao. Gracias. Chao.